Creo que el tema central es difícil diferenciar si es un caso aislado o no, pero el tema central es pensar que las prácticas genocidas no son hechos que se puedan desarrollar de un día para el otro y que entonces requieren una serie de construcciones, una serie de momentos por los que va atravesando una sociedad para ser viable, para ser posible esto que implica la desaparición de un grupo social entero. La gran problemática es que muchas de esas prácticas ocurren cotidianamente en nuestras sociedades. Esto es, los primeros momentos, como podríamos decir, la estigmatización o modalidades de hostigamiento, ocurren prácticamente en todas las sociedades modernas. Sin embargo, esos momentos justamente son aquellos momentos donde resulta más fácil enfrentar estas prácticas. Cuando esto se vuelve más complejo, cuando el hostigamiento se transforma en aislamiento, cuando las poblaciones ya no tienen mucha posibilidad de conectarse con otros grupos sociales, incluso la posibilidad de confrontar con un genocidio se vuelve más difícil. Vamos a ver algunos ejemplos concretos. Pensemos que, digamos, en el mundo hay una crisis que empezó siendo financiera, hoy es más económica a nivel global, y en Europa hay muchas quejas con respecto a los extranjeros, incluso mismo los nuevos países de la Comunidad Europea, que quitan trabajo a los locales, ¿no? Digamos, esto se entiende que puede ser crear un clima de decir, bueno, expulsemos a los extranjeros. Esto se puede entender como la primera parte de un proceso que se puede profundizar peor, o tiene que ver únicamente con la crisis. ¿Vos podés detectarlo? No, ¿Hay herramientas históricas? Claramente siempre constituye algo que podríamos llamar un momento de estigmatización y que es de hecho el primer paso de una práctica genocida. ¿Eso quiere decir que todas las estigmatizaciones terminan en prácticas genocidas? No, de ninguna manera. Ahora, ¿por qué? Porque en muchos casos ahí se despiertan resistencias, posibilidades de poner límite a estas estigmatizaciones y que dejan el proceso meramente en la estigmatización o incluso lo pueden revertir, ¿sí? Pueden lograr que esa estigmatización se detenga. A ver, vamos entonces, digamos que la primera parte es esto, la estigmatización, esto de señalar al otro. ¿Cómo serían los dos caminos siguientes? O sea, ¿cómo es si se da el siguiente paso hacia una práctica genocida o cómo hay que trabajar? Porque quizá también esto es interesante, ver cómo trabajar para digamos, reabsorber eso y que no crezca. Exacto, yo diría que hay tres posibilidades. Una es que siga hacia adelante. ¿Qué implica que siga adelante el proceso de estigmatización? Que se pase de lo discursivo, de lo simbólico a lo material, que se transforme en hostigamiento. Ya no solo tienen la culpa de todo lo que nos ocurre, los extranjeros o quien fuera, sino que además tenemos que hacérselo saber, persiguiéndolos en las calles, quemándoles sus casas, queriendo que no circulen por algunos lugares. Exacto. Que es un momento que llamaríamos hostigamiento y que en muchos casos pasa. Una segunda línea que podría ocurrir es que la estigmatización termine en tolerancia, ¿sí? Que es un concepto complicado porque se lo vio como un concepto antidiscriminatorio, pero está realizando la primera etapa. Se dice, bueno, son negativos, pero no les tenemos que hacer nada, dejémoslo ahí, tenemos que aguantarlos. Sí, en un primer momento, digamos, como tolerancia fue leído como positivo, hay que tolerar. Después decía, no, tolerar es porque bueno, estoy aceptando que no me gusta. Exactamente. Pero si en el fondo eso es lo que pasa. Yo diría, lo que logra es dejar el proceso en la primera etapa. Es muy negativo porque instala la estigmatización. Ahora, le pone un límite porque dice, bueno, no hay que pasar de ahí, ¿sí? Y la tercera posibilidad sería justamente que se trate de confrontar la estigmatización, que se trate de desmontar la estigmatización, tratando de ver que esa construcción de que el otro es negativo es una construcción que se basa en estereotipos, que se basa en mitificaciones, en imaginarios, ¿sí? Que no necesariamente responde a la realidad de esa población. Estábamos entonces en una segunda etapa, si el proceso avanza, que es este hostigamiento, ¿no? de mencionarlo a hacer acciones concretas. Que ahí podemos ver que decanta, digamos, en Europa. En algunos casos sí hay, en Alemania contra los turcos, una quema en un barrio. Incluso hay un joven judío que fue golpeado en Francia, que ahora está siendo juzgado el responsable. Digamos, hay algunos casos, me acuerdo más que nada en Europa. ¿Cuál sería el tercer paso? Y el tercer paso que marca un quiebre fundamental en ese proceso es el aislamiento, ¿sí? Esto es, cuando esa población que está siendo hostigada logra ser aislada, separada del conjunto social, ahí se da un quiebre fundamental entre lo que pasa en todas las sociedades modernas y la posibilidad de un genocidio. Esto es... Ahora, por ejemplo, en Francia se está hablando de hacer un censo étnico.
¿Eso puede ser el primer paso a una práctica de aislamiento o es exagerado? Podrían ser modalidades. Si uno toma la experiencia del nazismo, el hecho de saber cuántos judíos había, dónde estaban instalados, cómo estaban, cómo vivían, fue una herramienta fundamental para producir sus procesos de aislamiento. No quiere decir que todo intento censal es una propuesta de aislamiento, pero hay hechos preocupantes, el intento de armar campos de gitanos en Italia. Hay algunos hechos que son muy preocupantes en términos de que pareciera que estos hechos de hostigamiento, que también hubo en la Argentina con la comunidad boliviana, por ejemplo, hace 4 o 5 años, que esos hechos de hostigamiento que son comunes en algún sentido. Un barrio para los gays, un barrio rojo. Exactamente, bueno, ahí, exacto, este sería el peligro, porque ahí ya está pasando del hostigamiento a esta idea de que esa población tiene que estar aislada, tiene que estar separada del resto, y esto, bueno, es interesante poder verlo más adelante, puede constituir el punto fundamental de quiebre entre lo que pasa permanentemente y la posibilidad de un genocidio. Dani, para continuar con esto, si te parece, te invitamos en próximos programas. Ahora tenemos muchísimo material para el programa de hoy, así que te agradezco que hayas estado con nosotros. Públicamente te digo la invitación, veremos cuándo lo podemos concretar. Y te pido que me acompañes para compartir con ustedes un hecho que sucedió durante la 5ª edición de la Bienal Internacional de Arte Textil. Allí se realizó una muestra de arte llamada Camisetas. Ahí había en exhibición 85 camisetas que tienen que ver con el atentado a la AMIA. Por eso el título de la muestra es 0953. Es la hora, a las 9:53, en la que explotó la bomba. Vemos entonces las camisetas de la muestra 0953. Bueno, esto es una instalación que hicimos con Valeria cuando se cumplieron los 10 años del atentado a la AMIA. El título 0953 es por la hora en que estalló la bomba, a las 0953. Es una instalación en la que se ven 85 camisetas de color blanca, pintadas y rasgadas del lado del corazón. Y la idea fue, digamos, la elección de la camiseta es como la prenda íntima, lo que uno siempre lleva más pegado al cuerpo, ¿no? Y además siempre nos parece que la ropa de esta manera, además no está colgada sino más, está colgada con determinada tensión que alude a la ausencia. Uno lo ve y percibe la ausencia, el cuerpo no está, está la ropa vacía. Sí, y aparte si ves que nosotras hicimos como, tratamos de cerrar las edades aproximadamente de las víctimas del atentado. Entonces recortamos un poco el tema y elegimos camisetas con los tamaños, entre los hombres, las mujeres, el niño de las víctimas. ¿Cómo se mira esta instalación? Es difícil, porque además es muy personal el impacto que produce, pero ¿cómo para orientar un poco la mirada? Mira, a nosotros nos gusta escuchar a la gente, ¿no? Cuando mira, y nos pasa que si bien esto tiene un texto que lo escribió Marcela Chaúl, que ella estaba en el momento de la primera vez que la colgamos y fue esto lo que escribió, que es el texto que acompaña ahí la instalación. En ningún momento dice que esta instalación tiene que ver con el atentado a la AMIA. Habla del dolor y a cada uno que se acerca le llega esto. Algunos lo relacionan con Cromañón, otros con esto. Otra señora el otro día me decía, esto me hace acordar cuando murió mi mamá hace 4 años. Es como que es esa mirada, que el dolor, la ausencia, es lo que transmite, digamos, como que nosotras la hicimos en conmemoración del atentado a la AMIA, pero tiene valor para muchas otras cosas, ¿no? Interesante esta muestra, el compromiso del arte con la memoria. El próximo martes empieza Lag BaOmer. En este informe compartimos con ustedes qué significa Lag BaOmer. Lag BaOmer, el 33 en la cuenta del Omer, es una festividad que expresa el valor del estudio como forma de vida y la lucha por la libertad. El Omer, en tiempos bíblicos y postbíblicos, era una medida de cereal que se almacenaba y se llevaba al templo de Jerusalén. Lag BaOmer conmemora una victoria militar de los judíos contra el yugo romano. Los judíos, liderados militarmente por Bar Kokhba,
se rebelaron contra los romanos y en una lucha desigual lograron ese día triunfar sobre sus enemigos. El líder espiritual de la época era Rabí Akiva. Corría el siglo II y florecía en el estudio de la Torá, Biblia y la ley oral. Los romanos oprimían a los judíos y no los dejaban practicar su religión.